Muy bien, acá hoy estamos con el tema central de nuestro programa, que vamos a hablar sobre el negocio de la vacunación. Así que antes de llevarlos con nuestro invitado, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. Luego de la crisis del 2008 producida por la caída de Lehman Brothers, la industria farmacéutica sufrió una crisis profunda que, según los expertos, fue paliada en gran medida gracias a los programas masivos de vacunación. Estos programas han sido considerados como un logro de la medicina moderna y responsables de terminar con las epidemias que diezmaban las poblaciones en el pasado. Esto ha generado lo que los detractores califican como el mito vacunal, que se basa en la creencia errónea generalizada de que las vacunas habían traído la solución a las epidemias. Según quienes descreen del papel de las vacunas, una aproximación rigurosa de la evolución epidemiológica de la mayoría de enfermedades sobre las que se ha venido vacunando sistemáticamente demuestra que la reducción de la patología infectocontagiosa a una fórmula matemática desconoce variables fundamentales de la biología, como es la interrelación de los seres vivos y su hábitat. Los cambios socioeconómicos, como la revolución industrial, produjeron condiciones de hacinamiento con viviendas insalubres, deficiencias higiénico-sanitarias, alta natalidad y mortalidad, que permitieron el desarrollo de enfermedades desconocidas en Europa, como el cólera y la fiebre amarilla, junto con el aumento de otras endémicas como la difteria, viruela, escarlatina y tuberculosis. El hecho de que los sectores sociales más pobres eran más afectados por las epidemias demuestra el correlato de la enfermedad con la situación socioambiental. Para entender con más claridad lo sucedido, vamos a tomar cifras de un importante trabajo de Juan Manuel Martín Olmos. Las mejoras en el nivel de vida que el desarrollo económico, tanto en alimentación como en infraestructura, produjeron que la situación de salud se alivie. A fines del siglo XIX, la principal causa de muerte eran las infecciones. Un siglo después, lo eran las enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Los avances científicos que posibilitaron la fabricación y síntesis de nuevas vacunas y sueros masivamente, junto a la aparición de los antibióticos, hizo que los profesionales de la salud se olvidaran de la importancia en la situación social. Durante el siglo XX coexistieron dos enfoques. Uno basado en combatir enfermedades y epidemias trabajando sobre las condiciones de vida, y otro en poner el acento en los avances médicos como programas masivos de vacunación. El debate científico se tiñó entonces de intereses comerciales, donde el papel de las vacunas como solución fue creciendo, apoyado en un fuerte marketing. Para analizar cómo impactaron las campañas de vacunación masiva, vamos a ver algunos datos. En primer lugar, veamos el caso de la difteria, cuya obligación obligatoria en Francia data de 1938 y en Alemania a partir de la Segunda Guerra Mundial. En Francia, los 5.000 casos iniciales anuales se triplicaron durante la guerra. En Alemania, la tasa de incidencia era del 12,4 por 100.000 antes de la guerra. Al final, en 1945, tras 5 años de vacunaciones obligatorias, la tasa subió al 74,8 por 100.000. España, en 1901, reportó 6.299 fallecimientos. En 1936, 1.100 y al fin de la Guerra Civil, 4.058 muertes. En 1950 las muertes fueron 297 y en 1964 fueron 81. Bajando entonces durante el período 1901-1964 un 97,2%. De acuerdo a estos datos, la vacunación masiva no ha tenido un impacto significativo, a diferencia de la variación de las condiciones de vida. Alemania experimentó 100.000 casos en 1918, que bajó a 25.000 en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. Y como vimos, al comenzar el conflicto y tras 5 años de vacunaciones obligatorias, los afectados llegaron a 250.000. En 1950 se notificaron 42.500 afectados. En 1960, unos 2.500, 800 en 1962 y unos 35 en 1972.
Las campañas de vacunación entre 1970 y 1980 tuvieron poca relevancia. La curva de mortalidad de la difteria y la fiebre tifoidea, enfermedad contra la que nunca se vacunó sistemáticamente, son similares a lo largo del siglo XX y apoyan los argumentos de los que relativizan el papel de las vacunas. La tos ferina en la mitad del siglo XIX presentaba en Inglaterra y Gales tasas de mortalidad en chicos de hasta 15 años de 1,5 millones de habitantes. En 1953, cuando se introduce la vacuna obligatoria, el número de decesos había bajado a 25 por millón, una reducción del 98,5%. En Francia, en 1906, los decesos fueron de 3.500 personas. En 1959 fueron 280 muertes, un descenso, por tanto, del 92% cuando la vacuna se introdujo. En España, las muertes por tos ferina superaron los 4.000 a principios del siglo XX. En 1931 fueron 1.114, 491 en 1950 y 33 en 1965, año del comienzo de la campaña. Bueno, y nuestro invitado de hoy es el doctor Jorge Rashid. Jorge Rashid es escritor, médico, cirujano, dirigente político. Así que, Marcelo, no pudimos traerlo al estudio eventualmente, pero lo fuiste a ver. Así que, ¿de qué se trató? Sí, lo que pasa es que este era un tema muy especial para tratar, porque hablar del tema de la industria farmacéutica, hablar de los colegios médicos, hablar del negocio en general montado alrededor de la medicina, es complicado. Primero, no lo puede hacer cualquiera que no sea médico, precisamente porque por más que uno pueda expresar claramente las ideas que tiene y que sean ciertas, se necesita el aval de ser un médico. Y no todos los médicos están dispuestos a poner la cara en un problema así. Entonces los invito a ver la primera parte de esta entrevista que le realizó Marcelo al doctor Jorge Rashid. Hola Jorge, gracias por habernos recibido. Bueno, vinimos acá porque creo que el tema lo amerita. Se habla del tema de la industria farmacéutica y de todo el sistema médico. Es un tema bastante delicado y no mucha gente quiere hablar ni sabe como para poder hablar. Así que bueno, en principio me gustaría que analicemos algunas cosas sobre la industria farmacéutica. Una de las primeras cosas que me viene a la mente es que se ha comentado mucho que después de la crisis del 2008 de Lehman Brothers, la industria farmacéutica fue bastante golpeada. Y uno de los motivos por los cuales consigue salir a flote es el tema de las vacunas. O sea, si uno empieza a prestar atención, los programas masivos de vacunación, ahora de la gripe, el HPV, hay varios programas que se empiezan a implementar en muchos países y eso ha sido un salvavidas para la industria. O sea, ¿qué me podés comentar sobre este tema? Bueno, me parece que si han elegido el tema de la industria farmacéutica no será para ganar amigos precisamente, ¿no? La industria farmacéutica, te voy a corregir, yo creo que si salió golpeada en la crisis llamada financiera del Lehman Brothers en 2008, habrá sido en los papeles de acciones, pero nunca en su estructura, su vitalidad y su capacidad de ser la tercera economía mundial desde el punto de vista del comercio. Esto está claro, después del petróleo y las armas viene la industria farmacéutica. Así que lo que yo te puedo comentar de la industria farmacéutica, que se ha convertido en un poder hegemónico en el mundo, inficcionado, cuando digo inficcionado, intrusado en los últimos tiempos, fundamentalmente por los fondos de inversión, que es un tema muy grave porque esto tiene que ver con las patentes. La industria farmacéutica se ha convertido en los últimos 40 años en uno de los pilares hegemónicos de la cadena de valor, a grandes rasgos, más importante de cualquier tipo de industria. No hubo otra industria que tuviese las cadenas de valor que tiene la industria farmacéutica. Para que vos tengas una idea, la industria farmacéutica, el medicamento que usted compra en la farmacia, cualquier medicamento parte de una ganancia del 1000%. Digo, para que tengamos idea. Digamos. Ellos suelen justificarlo con el tema de que tienen grandes inversiones en la investigación y después publicitarias. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Bueno, la inversión publicitaria es cierta porque obviamente
primero que no en todos los países del mundo está autorizada. La presión de la industria farmacéutica sobre la publicidad es un elemento absolutamente nocivo para la salud pública, porque el medicamento no es un bien de mercado, no puede ser un bien de mercado, el medicamento es un bien social y la industria farmacéutica lo usa como bien de mercado. Por lo tanto, la publicidad debería ser prohibida. Esto es un proyecto que tenemos en la Cámara de Diputados de la Nación de la Argentina ya hace 2 años, que lo estamos intentando impulsar con la diputada Galiar, que es la actual presidenta de la comisión. Yo soy asesora de honor hace muchos años ahí. Y la verdad es que la presión de la industria sobre el conjunto de las políticas de salud tiene un impacto tan negativo como tienen los medicamentos con sus efectos secundarios. ¿Tenés una idea de cuánto es el monto que mueven en publicidades? Sí, claro, tengo una idea, no en montos, sino en minutos. En la televisión abierta argentina hay 2 horas diarias de publicidad de medicamentos. Vos sabés que la publicidad se pauta de a 15 segundos a 20 segundos. Bueno, hay 2 horas diarias en cada uno de los canales en la publicidad de los medicamentos, que indudablemente esto lleva por una doble vía de la publicidad, la acción de la misma industria farmacéutica con los estímulos directos e indirectos sobre los médicos. Después, si querés, desarrollo lo que son los estímulos, se sabe. Es el tema de los congresos, los premios. Y el dinero también, porque hay sobresueldos que se hacen los médicos a partir de recetar determinados productos. Entonces, y esto agregado a la medicalización que existe en la sociedad como una nueva cultura, que lleva a que la mayoría de los argentinos esté convencido de que para vivir necesita tomar algún medicamento. Entonces, si vos no tenés ganas de ir a trabajar, tenés que tomar un medicamento. Si no te va bien con tu pareja, tenés que tomar tu medicamento. Si se te muere alguien querido, tenés que tomar un medicamento. Si tenés una situación de estrés, tenés que tomar un medicamento. Si te sentís agotado, tenés que tomar un medicamento. Es decir, la vida gira alrededor del medicamento, y esto lleva a que la industria farmacéutica en la Argentina tenga una incidencia del 32% sobre el gasto total en salud, sobre la inversión total de salud que hace Argentina, que es alta, y ese 32% está duplicando la máxima nivel de inversión en medicamentos que hace cualquier país del mundo. Así que imagínate vos que la Argentina está gastando el doble en medicamentos en función de la inversión que hace. O sea, no hay país en el mundo que invierta en medicamentos más del 15% de la inversión total. Nosotros gastamos, y hay que decir que gastamos, porque es un gasto, el 32% sobre la inversión total. ¿Hay alguna estimación de cuánto debería ser lo apropiado? Estamos debajo del 15% en cualquier lugar del mundo. O sea que fíjate vos que estamos en el doble. Al menos estamos duplicándolo. Al menos estamos duplicándolo por lo que nosotros llamamos la medicalización. Y la medicalización es una forma de presión de la industria, de lobbies, de aquello que tiene que ver con las formas de presión sobre determinados estamentos. Y no nos olvidemos que la inversión en salud en la Argentina, el 91% de la inversión la hacen los sistemas solidarios de salud. La mayoría salario diferido de trabajadores, lo cual implica que eso que le estamos dando a la industria del medicamento, del 32%, se lo estamos sacando, por ejemplo, a los planes de prevención, que debería ser el paradigma. Y ahí te voy a dar un ejemplo muy, muy fuerte, muy claro. Mirá, el sistema manejado por la industria farmacéutica no necesita enfermos crónicos, no necesita ni muertos ni sanos, porque muertos y sanos no le rendimos plata. O sea, no es un mito el tema que las enfermedades no se curan, se cronifican a propósito. Se cronifican, esto lo dijo el doctor Robert, Premio Nobel de Medicina en 1993, cuando recibió su premio en Suecia, y dijo: tengo en este momento 2 sensaciones, una de alegría por el reconocimiento y la otra de profundo pesar, porque cada vez que estábamos arribando a la resolución clínica de una enfermedad me suspendían el financiamiento. Es más, te voy a dar un ejemplo que agarrate de la silla porque te va a hacer caer. Hace pocos años, 4, un médico egipcio, investigador, científico, estaba investigando los efectos secundarios de las 3 drogas que han cronificado el HIV.
porque los efectos secundarios son desagradables, porque son 3 drogas. Entonces intentó sintetizar una molécula que suplantase a las 3 drogas y que no tuviese efectos secundarios. Le fue muy bien con la investigación y llegó a la fase clínica, es decir, a la fase en humanos, con esa droga, y en un momento determinado se da cuenta, como Fleming cuando dejó destapado el tema del antibiótico, se da cuenta que esa droga a los enfermos de HIV que tenían hepatitis C los curaba. O sea que de casualidad, después de 40 años, se descubre un medicamento que cura. Nunca en 40 años se descubrió un medicamento que curase algo. Entonces, ¿qué hace? El tipo era un samaritano, el científico. Empieza a publicar, dice que esto es para la humanidad, empieza en Max Planck en Alemania, en todos los países. Y a los 15 días se le aparecen 2 personajes de un laboratorio que se llama Gilead, y que le plantean que vienen a comprar la patente. El tipo dice, no, esto es para la humanidad, que sea, bueno. Los personajes que vienen a comprar eso le dicen, mire, para nosotros la humanidad tiene precio. Así que le dejamos una propuesta. Esa propuesta, a los 2 días estaba el egipcio anunciando que había vendido la patente. 11.200 millones de dólares. Sí, una cifra, ¿no? Un dinero. Es un dinero. ¿Quiénes eran los personajes? Los personajes que compraron ese medicamento eran Paul Singer, conocidos por todos nosotros, los fondos buitres, y Donald Rumsfeld. Sí. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de los Estados Unidos, traficante de armas, que encima es el responsable del medicamento Tamiflu que se usó para la gripe A, porque compró todos los campos de anís del mundo que proveían a la industria farmacéutica, y cuando terminó de comprar monopólicamente esos campos, llevó el Tamiflu de $68 a $740, denunciado por Hillary Clinton en la campaña electoral. Digo para tener referencias, ¿no? Sí, pues se ha hablado mucho de la relación entre la Organización Mundial de la Salud y la industria farmacéutica, que están a sueldo. Yo por acá tengo algunos nombres: Fred Hayden, Aaron Monton, Carl Nicholson, que los señalaron de haber recibido dinero por el tema de la crisis cuando hubo la gripe porcina. Y también denunció un estudio del British Medical Journal precisamente a la Organización Mundial de la Salud, también por los vínculos del tema del Tamiflu. Los que declararon la pandemia, volviendo a tu pregunta iniciática, los que declararon la pandemia fueron echados de la Organización Mundial de la Salud, porque la pandemia obliga, de la gripe A comprar vacunas a todo el mundo. Sí. Sanofi, el laboratorio que tenía la vacuna, en 6 meses hizo $5.000 millones. ¿Te das cuenta? Entonces, y ahí viene como el sistema financiero se acopla al sector productivo. Este laboratorio Gilead, que yo te digo, el de la hepatitis C, sí, no tiene un solo laboratorio productor. Compra patentes. Después las hacen producir a determinados laboratorios. Pero tienen un problema, a diferencia de otras drogas. Como esta cura, en 90 días, se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Entonces, ¿qué han hecho? Tienen que recuperar el dinero en 90 días. Entonces han dividido el mundo en 3 categorías de países: los de alta renta, renta media y renta baja. El mismo comprimido en la alta renta vale $1.000 o euros el comprimido, 90 días, 90.000 euros, o 100, ¿no es cierto?, 9.000 euros o dólares, y los países $10 el mismo comprimido, 10, 100 y 1.000, el mismo comprimido. Tanto es así que nosotros fuimos a la India cuando vino, porque el problema de esto, la hepatitis C, por ejemplo, para dar un dato de la complejidad de los programas de salud, es que en la Argentina tenemos 600.000 positivizados de hepatitis C, sí, lo cual no quiere decir que se enfermen todos, se va a enfermar el 1%, el 2%, pero ese 1 o 2% es mortal o va al trasplante hepático, lo cual implica que si vos tenés un laboratorio que te dice que tenés hepatitis C y sabés que hay una droga que te lo cura y que te saca del mapa de riesgo de la hepatitis C, de morirte concretamente o de trasplantarte, vas a querer dártela. Bueno, nosotros fuimos a comprarla, en la India la conseguimos a $8. $8. Y esos $8, entonces, cuando le preguntamos a los indios cuánto le daba de ganancia, nos dijeron el 400%. Claro.
Pasa que la verdad es criminal. Ahora, ¿sabes qué me lleva a preguntar, yendo un poco a nuestro país ahora? Hay algo que me llama la atención y que creo que no podemos encontrar muchas soluciones a este tema si no es pensando mal realmente. El plan de vacunación nacional tenía 19 vacunas. Llega el gobierno de Macri, recorta todos los gastos en salud, en todo lo que tenga que ver con la seguridad social. Creo que, bueno, en realidad en casi todo. Esto, bueno, hay gente que lo ve en el exterior y por ahí no sabe bien qué es lo que está pasando, pero es un plan de ajuste típico liberal donde todos son gastos y todo se recorta. Pero casualmente el plan de vacunación aumenta y se extiende la vacuna del HPV a los chicos mayores de 11 años. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, ahí es donde entra a jugar el tema de los negocios. Lo primero que tengo que decir es que yo, como otros compañeros míos que estamos en el Instituto Patria y Salud y que somos autores y promotores de la Ley de Producción Pública de Medicamentos, la 26688, y de la Agencia Nacional, y que hemos llevado, digamos, al terreno de la legalidad, la trazabilidad, sabemos cómo se ejecutan estos negocios, sobre todo cuando tenemos nosotros en producción pública laboratorios capaces de desarrollar vacunas virales y sin embargo las estamos comprando en el exterior. Entonces es un negocio como cualquier otro. Cuando nosotros estábamos desarrollando, por ejemplo, en el ANLIS, a través del Instituto Malbrán, en Pergamino, incluso en el Biológico de La Plata, capacidades de producción pública de medicamentos. Fíjate vos lo que pasa, y es bueno tu pregunta para reflexionar. Suspenden el plan remediar. Inauguran el programa Medicamentos CUS, Cobertura Universal de Salud, una falacia absoluta porque ya existe la Cobertura Nacional de Salud desde Carrillo en la Argentina. Pero pasan de 57 medicamentos a 22. Esos 22 excluyen o van a licitación y no consiguen en los laboratorios le hagan los tubérculos estáticos para la tuberculosis. Sin embargo, cuando no consiguen eso, ¿qué pasa? Ahí es donde recurren a la producción pública de medicamentos y lo termina haciendo el Prosome de Río Negro, el laboratorio provincial de Río Negro, lo termina haciendo con 8 millones de comprimidos mes para asistir, semanales para asistir a los enfermos de tuberculosis, que como vos sabés han ido en aumento porque la tuberculosis se va haciendo resistente a los nuevos tratamientos, sobre todo por el uso abusivo que se hace de la medicalización, fundamentalmente cuando ante cualquier enfermedad banal se da un antibiótico de última generación, porque es lo que al médico le brinda ganancia. ¿Te das cuenta? Es decir, esta cadena perversa va a ser de que cuando haya un holocausto nuclear y no estemos más en este mundo, las bacterias se van a estar matando de risa gracias a los laboratorios. Sería interesante. Porque nosotros, para saber cuando una vacuna es efectiva, cuando un medicamento tiene realmente las capacidades que se dicen, la dosificación, las indicaciones, todo eso confiamos normalmente en estudios que son en general bastante complejos y que los hacen los propios laboratorios, lo cual es un poco, yo pensaba, como poner al zorro cuidando al gallinero. O sea, ellos fabrican esta vacuna, nos dicen que es efectiva, nosotros tenemos forma de corroborarlo, compramos, los estados pagan las vacunas. Saco el tema de las vacunas porque, bueno, en el informe hicimos un poco, nos extendimos un poco sobre el impacto que tienen las vacunas sobre la salud y cómo esto también tenía que ver mucho con las condiciones socioambientales. O sea, cuando se mejoraban las condiciones socioambientales, veíamos que las epidemias bajaban. Entonces, a veces no queda muy claro cuál es el real límite, qué es lo que lo produce, qué es lo que tiene mayor impacto en la salud, si mejorar las condiciones o aumentar la medicación. Es buena la pregunta porque en realidad... Discúlpame, sí. La idea sería que ahora me lo contestes esto, pero después de una pausa que vamos a ir. Bueno, qué gusto. Muy bien, realmente muy interesante, picantito, va a dar mucho que hablar este programa, así como dijo el doctor Rashid, creo que no estamos cosechando muchos amigos, así que no se vayan, los llevamos a un pequeñísimo corte y ya regresamos.